Buenos días a todos y bienvenidos al seminario que hacemos los viernes en Integral. Me llamo Jordi García y bueno, soy el técnico que os va a presentar el seminario de hoy, que consiste en la transformación de las listas de materiales de ingeniería a fabricación, con el objetivo, lógicamente, de mejorar todos vuestros procesos y reducir costes. Antes de empezar, como luego al final con las prisas siempre corremos todos, os recuerdo que al final de todo de la presentación os dejamos una encuesta y os agradeceríamos que la respondierais, porque eso nos ayuda a mejorar y nos ayuda a seguir con esas presentaciones y acorde con las necesidades que nos planteáis. Y bueno, vamos a empezar. Antes de nada, presentarnos un poquito para todos aquellos que no nos conozcáis. Y bueno, somos el Grupo Integral. El Grupo Integral es un grupo empresarial que desde ya hace muchos años está enfocado y su gran objetivo es ayudar a las empresas a conseguir esa transformación digital que el mercado un poco nos está empujando o solicitando, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera y humildemente reconocemos que somos expertos en todo este tema. Llevamos quizá años de ventaja con muchos de vosotros y lo que hacemos es proporcionaros a vosotros tanto las soluciones tecnológicas como el conocimiento para que vosotros podáis abordar este tipo de proyectos. Para ello contamos con una gran experiencia que intentamos pues, poner a vuestra disposición. Ya sabéis, estamos en diferentes países, Brasil, Portugal, España y Turquía, y dentro de España tenemos diferentes oficinas, donde la central de todo el grupo y de toda la empresa está en Barcelona. Y dentro de esta transformación digital que os estamos proponiendo, digamos que nosotros dividimos esa transformación en cuatro grandes pilares, ¿no? Propiamente la transformación digital, que directamente influye en las personas, en cómo las personas han de cambiar su manera de proceder respecto a la información. Otro de los puntos importantes es el Digital Twin, el gemelo digital, que aquí está más relacionado con el producto, como los productos que cada vez son más complejos y además varían constantemente, pues tenemos que añadirle toda esa nueva tecnología a esos productos que antiguamente eran meramente mecánicos y ahora cada vez más son más software y electrónica casi que mecánica. Pues oye, tener toda esa información bien gestionada, bien relacionada, tanto el producto físico como el producto digital, pues aquí también es una parte importante dentro de esa transformación. Y luego la parte de los procesos. Cualquier transformación también pasa porque hay que mejorar la manera de proceder, ¿no? La manera de gestionar toda esa información. Además, si contamos que encima cada vez más nos estamos yendo a diferentes países, nos tenemos que adaptar a las diferentes normativas y todo eso se ha de tener una trazabilidad completa de todo el proceso, pues ese es otro punto importante a tener en cuenta. Y para conseguir esos tres pilares, añadimos ese cuarto que creemos que es muy importante, que es la innovación. Para conseguir estos tres puntos, es muy importante innovar como empresa y dentro de esa innovación, pues hay que innovar en esos productos, hay que innovar en esos procesos y, lógicamente, innovar en la manera de proceder de las personas, ¿no? Entonces, para nosotros esto es lo que os podemos proporcionar y os podemos ayudar a conseguir esos objetivos. Y para ello, pues nos rodeamos de tecnologías que son líderes de mercado. PTC, que es de la tecnología que hoy vamos a hablar principalmente, con toda la parte de gestión de windshield e incluso temas de IoT. Pero bueno, tenemos otras tecnologías que complementan las que ahora mismo vamos a presentar y que intentan dar servicio a toda la empresa, a todos los departamentos en aquello que puedan necesitar, desde la simulación con ANSYS, toda la gestión de proyectos con Oracle Primavera, la fabricación con el temas de impresoras HP y luego tenemos software propio a través de Integral Software Factory, que lo que da servicio es a postventa, da servicio a ventas, da servicio a otros departamentos que pueden necesitar herramientas que les permita pues
hacer esa transformación digital de la que estábamos hablando. Y bueno, luego tenemos algunas pequeñas herramientas que lo que hacen es dar solución a usuarios muy concretos que pueden necesitar pues temas de CAM o temas de render o impresoras más de sobremesa. Bueno, hecha la introducción, voy a empezar a hablar ya de la presentación de hoy, de todo lo que es la eBoom MBoom Transformation. Y para eso, pues vamos primero a hacer una foto de cuál es un poco la situación que nos encontramos, ¿no? Al final, el mundo de ingeniería, o lo que vamos a estar relacionando con la eBoom constantemente, es un mundo 100% digital. El mundo de la fabricación es un mundo que podemos considerar más físico, aunque lógicamente con el soporte de información digital. Y esos dos mundos, a día de hoy, en la mayoría de empresas, no están bien engranados. La mayoría de empresas son dos mundos que van muy por separado y que cualquier pequeño cambio, modificación, incidencia, pues tiene una gran repercusión, ¿no? en toda la, en ese caso puede tenerlo en producción, en fábrica, etcétera. Y además los puntos de vista de los productos también son diferentes. Ingeniería, el producto lo entiende más como formas, como funciones, como ajustes de montaje, hay del diseño. En cambio, producción, para ellos es muy importante los costes, la calidad, los tiempos, ¿vale? Son parámetros que les ayudan a medir su trabajo, ¿no? Entonces, esta dualidad en las empresas y esta desconexión entre ambas es un poco de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a intentar buscar esa solución. Para ello, pues vamos a ver también no solo lo que tenemos en las empresas, sino cuáles son los desafíos que comercialmente el mercado nos propone, ¿no? O nos pone encima de la mesa para intentar gestionar de manera más óptima el proceso de fabricación. Entonces, si las dividimos en tres secciones, una que serían las demandas de los clientes, pues los clientes normalmente, ¿qué demandan? Pues demandan que los productos evolucionen, que yo pueda elegir casi un producto a medida. Entonces, la variabilidad de productos, la variedad de productos es una de las demandas principales. Y además que los productos cada vez son más tecnológicos, son más complejos y el mercado, o sea, el cliente lo demanda esa complejidad, demanda que los productos estén conectados, que los productos tengan todos esos detalles que le permiten al cliente pues sacarle mucho más partido a ese producto que está adquiriendo, ¿no? Estos dos factores lo que hacen es incrementar el esfuerzo tanto de diseño, de definición, como de fabricación del producto, ¿no? Y eso es un punto que hay que gestionar. Otra de las demandas son las más corporativas, ¿no? Las internas. Al final, las generales siempre suelen ser reducción de costes de fabricación. Ahora, si tenemos en cuenta toda la sofisticación que hemos hablado, de que los productos cada vez son más complejos, tienden a añadir mucha más tipos de tecnologías que hacen más difícil pues gestionar lógicamente pues luego montar, etcétera, etcétera, pues el coste normalmente se incrementa. Necesitas gente más especializada, necesitas incluso subcontratar muchos trabajos, y eso sin dejar de lado el perder calidad. O sea, la calidad de lo que estamos fabricando ha de mantenerse, la calidad del producto se ha de mantener. Entonces, debemos poder generar productos cada vez más complejos sin aumentar en exceso los costes y además intentando que la calidad no disminuya, ¿no? Y eso es otro desafío que tenemos que intentar conseguir solucionar. Y por último, las demandas propiamente de mercado. Estamos en un mercado global, un mercado que cada vez más estamos yendo a los diferentes países. Cada país tiene incluso demandas propias. Entonces, eso está haciendo que muchas empresas como vosotros tengáis plantas incluso en otros países. Esas plantas significa pues procesos diferentes, incluso sistemas de RP diferentes. Bueno, al final, la complejidad de ese ecosistema que estamos encontrando, pues también hace que la planificación de la fabricación pues sea muy, muy compleja. Y en ese mercado mundial
hay un tema muy importante que es la competencia. Hay una presión muy grande por parte de la competencia que nos exige estar a la altura, ¿no? Y bueno, entendiendo un poco esa situación inicial o ese, más que situación inicial, mm, lo que nos está demandando el mercado, nos está demandando el mundo, vamos a decirlo así, vamos a ver cuál es la situación real de la gran mayoría de empresas a la hora de gestionar la EBOOM y MEBOOM, y luego vamos a ver ya pues, cómo solucionarlo y una pequeña demostración del producto. Bueno, pues el primer punto que tenemos que tener en cuenta cuando intentamos solucionar estos desafíos que hablábamos antes, pues es que los equipos están desconectados. O sea, los equipos hoy en día, la gran mayoría de empresas, tienen una lucha muy fuerte entre el equipo de diseño de productos y el equipo de planificación. Estos equipos están desconectados y eso significa que al final tienen eh, diferentes grupos de personas, diferentes sistemas, diferentes maneras de proceder, ¿no? Y eso hace muy difícil eh, solucionar la gestión de diseño versus la de fabricación, ¿no? Hace engranar eso que hablábamos al principio de esas dos listas. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es todo el control de la información. Al final, en muchas empresas, la planificación de fabricación está separada de la creación del diseño del producto. Por lo tanto, al final, esos sistemas separados que no están conectados hace que cada uno de ellos trabaje de manera independiente. Y además a eso hay que añadirlo que muchas veces a día de hoy todavía, sobre todo la parte de planificación, está muy basada en el documento en papel. Y cuando hablo de papel, hablo también de las famosas hojas de cálculo, los Excel, ¿no? que son como la gran herramienta habitualmente utilizada en muchas empresas en muchas tareas de producción, ¿no? Y eso es otro de los puntos que también hay que intentar acometer. Otro de los pilares, otro de los grandes desafíos que hay que tener en cuenta es que, bueno, al final, al tener esos equipos de diseño de producto y de planificación que no trabajan juntos, pues cada uno tiene sus propios procesos, su propia forma de trabajar, su propia gestión del cambio y muchas veces los problemas se suman, es decir, están los problemas de uno más los de otro porque no hay una trazabilidad del mismo problema, ¿no? Entonces, a veces los dos departamentos detectan las mismas cosas y evolucionan las mismas cosas de manera desconectada. Y eso es otro punto a buscar solución o a mejorar. Y por último, pues, bueno, cada vez más en muchas empresas existen ya diferentes maneras de planificar. ¿Por qué? Porque hay diferentes plantas, cada una de ellas tiene a veces su personal, su sistema, porque muchas de ellas han sido plantas que se han ido incorporando y ya tenían su sistema y no lo vamos a cambiar. Todo esto al final lo que hace es va en contra de buscar una eficiencia en todo lo que es la optimización de la relación entre ingeniería y producción. Si vamos ahora desgranando cada uno de estos 4 puntos, podemos ver la situación más en detalle, ¿no? Entonces, cuando vemos un entorno típico, lo que vemos siempre son 2 grupos de trabajo. Lo que se llama ingeniería o diseño de productos, o bueno, cada empresa un poco le pone su nombre, y luego lo que es fabricación, operaciones, planificación de procesos, bueno, también tiene cada uno un nombre diferente. Y en la actualidad son dos entornos que operan prácticamente independiente, ¿vale? Y esto es lo que nos da lugar a lo que llamamos equipos desconectados. Tienen diferentes sistemas de trabajo. Los datos son diferentes, miran diferentes datos. E incluso tienen modelos de datos diferentes. Entonces, todo eso al final hace que provoque o pueda provocar este muro que hay entre los dos grupos, hace que haya una falta de comunicación que puede provocar estos típicos retrasos en fabricación, porque al final hay que traducir todo esto y esa traducción pues no es fácil y no es fácil y se pierde mucho tiempo, ¿no? Entonces, relacionado con esa traducción, ¿qué nos pasa? Pues bueno, tenemos a los diseñadores de producto que se centran en desarrollar todo lo que tiene que ver con el producto, se concentran en cómo ha de ser, cómo ha de trabajar,
bueno, definen ese producto en toda su complejidad, y dentro de ello, pues lógicamente gestionan su ciclo de vida, tienen todas sus listas, tienen los modelos 3D, la documentación relacionada, etcétera, etcétera. Luego viene planificación. ¿En qué se centra? Pues en cómo se va a fabricar ese producto. Y se concentra en la estrategia de fabricación. Trabaja mm, en cómo les va a convenir pues hacer esos montajes o esas producciones. Y ahí lo que básicamente trabajan también con sus listas de materiales, trabajan en este caso con herramientas, con los puestos de trabajo, las celdas, los recursos, las habilidades de cada operario, el estado de fabricación. Bueno, con todo eso es lo que deben lidiar el departamento de producción o de fabricación. Además, a eso añádele que muchas veces no todo se fabrica en el mismo sitio, tienen ubicaciones diferentes o incluso proveedores diferentes, ¿no? Entonces, toda esa complejidad, junto con la complejidad que define ingeniería, pues provoca unas diferencias entre ambas, que todo eso lo que está provocando son retrasos o problemas. Hay que traducir toda esa información de una a la otra y esas traducciones no son precisamente rápidas porque hay que transformar lo que ha definido ingeniería en lo que entiende o necesita fabricación. Si vamos ahora un poco más allá, pues, ¿qué pasa? Que durante el desarrollo de los productos, pues constantemente hay revisiones que lógicamente siempre están con el objetivo de mejorar el producto. Pero luego en fabricación también se generan revisiones. Estas revisiones normalmente van primero para corregir problemas, pero segundo también van para reducir, eh, eh, pues reducir tiempos de fabricación, reducir problemas de fabricación, de montaje, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas de estas veces estos cambios no están bien gestionados, no están bien relacionados. Y eso, al final, esa descoordinación entre ambos departamentos o ambos departamentos, lo que obliga a las empresas a tener, pues, o sea, baja la productividad en este caso, de ambos grupos, porque al final, pues, esos cambios que detecta la fábrica, que algunos puede ser que necesite ingeniería, al no tener una conectividad, una trazabilidad clara, pues son de difícil transmisión, y ese difícil transmisión hace que todo se retrase. Y ya por último, eh, la situación, digamos, de tener incluso varias plantas, varios procesos de fabricación, etcétera, etcétera. Y eso lo que provoca al final es una dificultad en la planificación, ¿vale? En optimizar esa planificación. Al final, cada planta tiene sus bibliotecas de información o de herramientas o de trabajadores o de estaciones, etcétera, que ni desde diseño se tiene en cuenta. Por lo tanto, al no haber esa unión entre ambos departamentos, pues claro, cada vez que se tiene que empezar a fabricar algo, esas primeras tiradas son muy dolorosas. ¿Por qué? Porque hay que adaptarlo a dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, y hasta que no se engrana o no coge un poco de ritmo con las futuras tiradas o futuros proyectos, realmente no se optimiza todo eso. Desde un principio, pues no se tiene en cuenta toda la complejidad que es, pues, poder producir de diferentes maneras. En resumen, todo esto al final está provocando, o como resultado de todo esto, tenemos retrasos en la transferencia de información de un departamento a otro, en la información que va de diseño a las plantas, problemas de calidad, retrabajos. eh, Al final son unos costes adicionales que se tienen que añadir a todo esto que, perdonad, que provoca que en las empresas haya, pues, muchas ineficiencias, y que en el fondo, ahora viéndolo desde el punto positivo, pues es una oportunidad de mejora. Es una oportunidad de mejora muy importante. Y aquí vamos a ver cómo hacer esa mejora. Entonces, para llegar a la solución que vamos a ver hoy, que es de M-Boom, voy a hacer un inciso. Y vamos a empezar desde un problema inicial.
el primer paso que hay que acometer es el concepto de pasar del drawing centric al part centric. ¿Qué significa? El plano como único nexo de unión entre ingeniería y producción, que es muy típico. Al final, ingeniería diseña un producto con toda su complejidad, todas sus listas de materiales, todo lo que quieras, pero al final lo que le pasa a producción básicamente es un plano, ¿vale? Pues ese plano que le está pasando tiene poca capacidad de que producción haga algo con él, más que ver la información allí, pero luego tiene que crearse él mucha documentación adicional que el propio plano no le sirve, ¿vale? Pues sus listas, sus procesos, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso a realizar para mejorar toda esta relación es pasarse a lo que se llama par-centric, es decir, no centrarnos en el plano, sino centrarnos en el artículo. En el artículo, que lógicamente ese artículo va a tener relacionado toda la información, desde los 3D, los planos relacionados, pero va a tener documentación, va a tener atributos, va a tener un montón de información que posiblemente ya pueda ser aprovechable por producción. Entonces, el primer paso es hacer ese salto del plano como centro del universo, vamos a decir, dentro de las empresas, a pasar al artículo como centro del universo dentro de las empresas. ¿Y eso qué nos va a permitir? Pues hacer la transformación de las estructuras, es decir, poder empezar a trabajar con múltiples estructuras que estén relacionadas. O sea, a partir de una estructura de ingeniería, yo voy a poder generar estructuras de fabricación o incluso estructuras de servicio. Pero bueno, hoy vamos a concentrarnos en la EBOOM MBOOM. Y vamos a tener las dos estructuras van a estar relacionadas, de tal manera que cualquier cambio que se produzca, vamos a ver el impacto del mismo. Por lo tanto, ya estamos dándole un valor a ese trabajo de diseño y convirtiéndolo a lo que le interesa al departamento de producción. Y si queremos dar un salto mayor, ya es decir, bueno, no solo quiero la lista de ingeniería y la lista de fabricación, sino que luego quiero mi estrategia de fabricación. Una cosa es cómo quiero fabricar el producto y otra es dónde lo voy a fabricar. Y cuando lo voy a fabricar en diferentes plantas, pues la casuística, la complejidad aumenta. Y aquí queremos pues poder coger ese producto y poder decidir luego dónde lo voy a fabricar, si hay cosas que voy a subcontratar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, esa complejidad de escenario, que no es ningún escenario que no sea lo que os encontráis en la gran mayoría de empresas, es lo que vamos a poder gestionar con Winchill, con la relación de Boom MBoom. Si desgranamos un poquito las funcionalidades que podemos obtener, pues la primera y principal es lo que es la parte de gestión de la MBoom, ¿vale? De la estructura de producto. Pero podemos ir más allá. Podemos incluso definir el plan de proceso del producto, ¿vale? Podemos definir las operaciones con todas sus herramientas, utillajes, con los recursos, etcétera, etcétera. Lógicamente podremos gestionar los cambios de fabricación y ver el impacto que tienen tanto en la estructura de fabricación como en la de ingeniería. Podremos integrar todo eso con otros sistemas, con los RP, MES, etcétera, ¿vale? Porque de alguna manera una cosa es la definición digital, pero luego ya sabemos que operativamente los operarios trabajan y tienen que imputar horas, etcétera, etcétera. Y eso son información que normalmente no se gestionan dentro de Winchill, sino se gestionan en los RPs o MES. Pues es importante poder integrar esas estructuras o estos procedimientos con el RPI y con el MES. Por último, incluso podemos obtener las instrucciones de trabajo digitales, incluso interactivas, con animaciones, con vídeos, con vínculos a la información, de tal manera que no tenemos que crear documentación al uso para fabricación, sino que a medida que vamos construyendo todas estas estructuras, esa documentación se nos va creando y la podemos luego reutilizar. Si vamos un poco más allá, ¿por qué no ya directamente esas instrucciones de trabajo más la información de los RPMs, etcétera, llevarlas a un puesto de trabajo con un entorno conectado, es decir, tener un ordenador allí desde el cual yo pueda ver esa información, incluso pueda interaccionar con otros sistemas como el RP o el MES para, por ejemplo, pues si tengo que imputar los tiempos de la operación, pues que los pueda imputar. Si, por ejemplo, si hay una
un apriete que tiene que quedar registrado para garantizar de que esa pieza está bien montada, pues que quede registrada a través de automáticamente con el sistema, con herramientas conectadas, IoT, etcétera, etcétera. Luego veremos un ejemplo. Y también podemos integrar todo lo que son las características de control, las cotas de inspección, etcétera, etcétera, en un entorno 3D y con visualizables. Es decir, si ya estamos diseñando una pieza, donde esa pieza le ponemos esas tolerancias, esos acabados, esa información geométrica que es interesante, en lugar de hacer un plano, pongámosle esa información muy accesible al operario que va a tener que, el operario que a lo mejor en el control de calidad va a tener que tomar esa medida o que va a tener que hacer un apriete concreto, que va a tener que hacer una inspección concreta, ¿no? Pongámosle toda esa información a su disposición. En resumen, al final, gracias a un poco a todo el procedimiento que acabo de explicar, lo que vamos a intentar buscar es, por un lado, la mayor eficiencia del trabajador, del operador final, pero también la mayor eficiencia del departamento de producción, que hay que hacer, preparar toda esta documentación. Todo esto siempre repercute en calidad. Al final, ser eficaz y hacerlo bien, eh, lo que hace es que la calidad sea mayor. Y luego, muy importante, toda la propagación de los cambios. O sea, que cualquier incidencia que detectemos o cualquier mejora posible que podamos aportar se gestione de una manera ágil y que de una manera transversal, sea donde se detecte, desde ingeniería o desde fabricación, pero que podamos ver el impacto y tomar decisiones con conocimiento, ¿no? de causa, y eso es básico y muy importante. Y bueno, con todo esto, cuando hemos dicho de que podemos ganar en eficiencia y lo que buscamos es al final reducir tiempos. Y la manera de reducir tiempos es, primero, reaprovechar de una manera mayor la información, reutilizar sin tener que rehacer cosas. Y al final ese tiempo que ganamos es tiempo que ganamos a salir al mercado. ¿Vale? Y eso creo que es básico en cualquier empresa porque es lo que nos puede marcar la diferencia de estar o no estar, ¿no? En ese mercado. Bueno, vamos a ver unos pequeños ejemplos. Voy a empezar de menos a más, como he comentado, igual que he explicado que había que pasar al par-centric, pues vamos a ver un poquito en qué consiste. Y bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo donde aquí tenemos una estructura de producto, una estructura en este caso de este vehículo, eh, y la estamos viendo a nivel de artículos. O sea, ya no es tan importante el plano, que lógicamente algunas piezas tendrán plano, lógicamente lo tendrán. Pero yo lo que estoy visualizando y lo que yo voy a trabajar es las estructuras. Entonces, dentro de la estructura, que aparte de que yo puedo seleccionar y me indica qué pieza es y viceversa, por lo tanto, ya no tengo que estar abriendo 1000 planos para buscar información o abrir el plano con todos los globitos y buscar en el globo cuál es el archivo, sino que puedo interactivamente interaccionar con el producto y a partir de aquí voy a poder ver mucha información. Vamos a ver cómo a partir del producto vamos a mostrar, pues podemos ocultar, podemos simplificar la información y de una manera muy sencilla el usuario pues puede ver con todo detalle lo que necesita. Además, podemos ver toda la información relacionada. Aquí puede haber, pues como vemos en este ejemplo, pues aquí vemos archivos de CAD, vemos archivos electrónicos, vemos software, vemos documentación, vemos planos, vemos cálculos de MATLAB o cálculos de cualquier información. Entonces, toda la información relevante del componente, del artículo, la vemos relacionada. Por lo tanto, no hace falta ir a buscar a 1000 sitios o abrir 1000 documentos, sino que todo está en el mismo lugar. Lógicamente tenemos incluso herramientas de visualización que nos permiten hacer muchos actos como pues, poder ver en detalle información. Podemos añadir nuevos artículos. Es decir, esa lista, el poder trabajar en el concepto EBOOM, que hemos hablado al principio, nos va a permitir completar la lista de materiales con todos aquellos componentes que no dibujamos en ingeniería, porque en el CAD, en el Creo o en la herramienta de CAD que tengáis, hay muchos elementos que no se dibujan. Algunos porque no aportan gran cosa, como muchas veces las etiquetas o los embalajes, etcétera, etcétera, y otros porque no es viable. Por ejemplo, las grasas, los aceites, los líquidos, la pintura, el manual, todos esos elementos que completan la lista de materiales, desde Winchill lo vamos a poder añadir. Entonces ya tendríamos una lista de materiales, lo que llamamos una EBOOM, completa, 100%, con todos los componentes que lo forman. ¿Vale? En este caso he añadido pues,
una etiqueta, que incluso esa etiqueta ya está predefinida, es una etiqueta estándar, que ya tenemos hecha, donde viene, pues, no sé, diferentes elementos como el código de barras, el logo, etcétera, etcétera. Y de esta manera vamos creando el producto que incluso podemos comparar versiones y podemos ver qué ha cambiado de una a la otra, ¿vale? Cosas que también con los planos es muy difícil de conseguir esa información. Ok, este sería el primer paso. El segundo paso es, vale, si yo ya tengo una lista de materiales 100% completa con toda la información, ahora viene lo interesante para el departamento de producción. Vamos a aprovechar ese trabajo, ese esfuerzo hecho para cambiarle la manera de ver la información tal como desde producción nos interesa. Entonces, lo que vamos a ver aquí es, yo me voy a un producto, como hemos visto antes, y voy a ver una estructura. Esa estructura es la de ingeniería, la de diseño, que llamamos. Y a partir de aquí voy a empezar a trabajar con la de producción, ¿vale? Voy a crear una nueva, bueno, vemos que está toda la información que forma parte para diseñar este pequeño dron. Y ahora vamos a crear la estructura de manufacturing. Fijaros un detalle, en este caso ya está, digamos que ya está empezada a crearse, y tenemos la vista de diseño en este lado y la vista de manufacturing en este, donde hay componentes que son de diseño directamente, este componente de aquí lo arrastro para aquí, y otros componentes que son propios de manufacturing. Son elementos que sirven como agrupadores de componentes porque a lo mejor es un conjunto que es un premontaje que luego voy a montar, o porque es un elemento de compra y yo lo agrupo de otra manera diferente. Es decir, yo aquí voy a poder agrupar de manera diferente a la de diseño y de una manera tan sencilla como ir arrastrando y soltando. Cada una puede tener su estado de ciclo de vida, sus componentes, sus versiones, etcétera, etcétera. Puede haber componentes equivalentes, bueno, ocurrencias, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar un poquito. Podemos comparar las dos estructuras y nos dice todo aquello que ha cambiado, lo que es diferente, los componentes que están pendientes de pasar al otro lado, ¿vale? Fijaros que esos componentes, pues nos está diciendo que han sufrido cambios. Pues toda esa información nos lo va a decir el propio Windchill. Vamos a expandir esto y a partir de aquí vamos a crear un nuevo artículo. Fijaros que puedo trabajar en la estructura de fabricación de manera independiente. Estoy creando, pues, en este caso, los paneles del cuerpo del dron. ¿Vale? Lo tengo aquí abajo, es de tipo manufacturing. Y ahora voy a coger los elementos que forman parte de ese cuerpo y los voy a simplemente trasladar, seleccionando y arrastrando a la estructura nueva de manufacturing. De manera que ya esos componentes ya están completados, ya me pone el OK y eh, estoy completando mi diseño de fabricación. No me dejo nada, bueno, en ese caso pues faltaba algún componente, la etiqueta y el software, ya lo tengo todo. Entonces, esta lista de fabricación la tengo completada, tengo la de diseño y a partir de aquí puedo ir un poco más allá, ¿vale? Voy a avanzar porque ahora va a repetir un poco para otros componentes. Aquí justo, que me he ido muy lejos. Relacionado con esto, podemos hacer vinculado a la lista de fabricación lo que es la lista de operaciones de fabricación. Entonces, el plan de proceso. Entonces, en este caso tengo uno ya prehecho. Todo eso es importante porque al final estamos viendo de que cualquier cambio que se produzca solo hay que adecuarlo. Si lo hiciésemos de cero, pues lo haríamos de cero. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos las diferentes operaciones, pues la operación 01, la 020, la 030, 040, donde cada operación que incluye los componentes afectados y podemos incluir información como qué herramientas vamos a necesitar, en qué puestos de trabajo lo vamos a hacer, si necesitamos utillajes, recursos persona, recursos máquina. Toda esa información la vamos a poder complementar. Vamos a ver el ejemplo. Podemos definir información, podemos redactar, pues,
que ha de hacer el operario, incluso con texto enriquecido, ¿no? Para que quede destacado la información que queremos destacar. Podemos relacionarlo con documentación, es decir, podemos añadirle una imagen, un vídeo, un manual. Definimos toda la información. Y además lo importante es que me va generando un visualizable, ¿vale? Un visualizable, que ese visualizable lo podremos utilizar. Lo podemos utilizar como si fuese un, un paso a paso. ¿Vale? Aquí estamos viendo de la lista de fabricación, los componentes que ya están al 100% son los que ya hemos enviado a la lista de operaciones, y hay algunos que aún no hemos decidido en qué operación van y están todavía con el 0. Entonces, igual que hemos visto en la de fabricación, sería tan sencillo como arrastrar. ¿Vale? Como ir arrastrando, podemos añadir una nueva operación o 3 más, ¿vale? Y a partir de ahí, en esas 3 operaciones, que le podríamos poner el nombre a cada una de ellas, vamos arrastrando, en este caso, las piezas que son necesarias para cada operación. En cada una vamos a ir montando una serie de componentes y simplemente ya veis que es arrastrar y soltar. Y en la última, pues meteremos la documentación de usuario y toda la parte de software. Ahora, además, vamos a añadir otro tipo de información que voy a necesitar para la planificación, que son los recursos. Vamos a buscar qué recursos tenemos. Podemos incluso filtrar esa búsqueda, buscarlas todas. Y aquí tenemos diferentes recursos: estaciones, celdas de trabajo, herramientas, utillajes, y si bajásemos un poquito tendríamos hasta personas. ¿Vale? Ahora estamos cargando, pues voy a necesitar una mesa de trabajo y esa mesa la voy a necesitar para esta operación. ¿Vale? Puede tener información 3D o puede simplemente ser una información como un artículo que no tiene información visual. Ya veis qué sencillo es ir haciendo. Esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo para una planta, podríamos hacer esa misma estructura para diferentes plantas. O sea, si en la planta 1 queremos fabricar de una manera y en la planta 2 queremos fabricar de otra, ¿no? Eso es viable completamente. Estamos añadiendo incluso información textual que explica lo que se puede hacer. Y bueno, y a partir de aquí podemos añadirle, pues mira, le hemos añadido un documento de especificaciones que tenemos por ahí guardado y ya está. Y a partir de aquí ya tenemos el visualizable de nuevo actualizado, que lo podemos ver. Como a cada operación va a ir apareciendo eh, una imagen en 3D de cada uno de esos pasos. Y finalmente generaríamos la instrucción de trabajo. Ahora estamos creando con el Creo View, podemos ver ese conjunto dividido en las operaciones, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es una vista donde le vamos a colocar la mesa para que veamos, pues, el operario. Oye, tendrás que ponerte esto encima de la mesa y sobre la mesa, pues, hacer el montaje. Pues imaginemos, pues podemos hacer incluso ese tipo de imágenes visuales, ¿no? Y esta imagen que estamos haciendo ahora, luego nos quedará sobre las instrucciones que va a ver el operario, ¿vale? Guardamos el resultado. Incluso podríamos hacer un vídeo de todo esto o una animación. Le ponemos el nombre, cerramos y avanzo un poquito, que es lo que va a hacer ahora. Vemos todas las operaciones, las acabamos de archivar, que están extraídas. Avanzo un poquito y ahora sí que vamos a ver el resultado. Y el resultado es este. Es una instrucción donde lo que hay es lo que has de hacer, toda una serie de metadatos que podemos complementar con, pues, tiempos, con los textos enriquecidos que hemos metido, las piezas que intervienen, pues si hace falta herramientas, aquí la tenemos, un visualizable a la izquierda que podemos ver de la operación, en este caso del puesto de trabajo. Vamos viendo de cada una de ellas toda la operación. En este caso aquí se hace el montaje de parte del dron. Ahora tendrás que montar la cámara, a la mesa que acabamos de hacer y incluso el documento de Word que teníamos relacionado. Y bueno, cualquier cambio que hagamos a nivel de diseño, luego podemos transmitirlo y actualizarlo dentro de fabricación, ver el impacto y ver el trabajo, que es lo que está haciendo ahora. Está añadiendo un nuevo artículo y cuando va a fabricación y comparamos,
¿vale? Detecta de que hay ciertos elementos que han cambiado, ¿vale? Todos los cambios los buscamos y me dice que este nuevo componente, que es un cable, eh, está pendiente de colocar en la estructura de fabricación y por lo tanto luego en la operación. Simplemente me lo muevo para allá y ahora ya acabo el proceso. Actualizaría toda la información y luego actualizaría la- el proceso de fabricación, que estaría aquí, me iría al elemento nuevo y lo llevaría a su lugar. Vale, pues esta sería la segunda parte. Si vamos ya a, a algo que queremos ir al puesto de trabajo del trabajador e ir un poco más allá, pues vamos a ver lo que sería una celda conectada que llamamos nosotros. Entonces, aquí ya interviene la herramienta ThingWorx de PTC. Hasta ahora todo lo que habéis visto es Windchill. Y aquí ya estamos a ver la herramienta de ThingWorx. Lo que vemos en el ThingWorx es, bueno, yo tengo un producto, en este caso pues es un producto diferente, eh, y una vez tengo ese producto con todas lo mismo que habéis visto en el ejercicio anterior, pues la manera de visualizar ese producto lo vamos a hacer diferente. En lugar de verlo en una hoja HTML mucho más simple y sencilla y poco interactiva, sino que es a nivel de información, te da información y te dice dónde está toda la información, ahora lo vamos a ver mucho más interactiva. Avanzo un poquito, esto es lo mismo que acabamos de ver ahora. El plan, mira, aquí aprovecho para enseñaros un detalle, donde aquí tenemos, por ejemplo, pues un recurso hombre, ¿vale? Que es un montador 1, aquí tenemos el mismo montador de nivel 1, entonces veis cómo podemos añadir todo tipo de recursos y ahora avanzo un poquito. Esto es lo mismo que habéis visto en el otro, en este ejemplo, es como lo veríamos de manera tradicional. Eh, estas imágenes que están aquí, si le doy un clic, me va a abrir el Creo View y por lo tanto es una imagen que podré girar y podré interaccionar, pero ahora avanzo un poquito más. Vale, ¿qué encontramos aquí? El operador, el usuario, el trabajador que está a pie de máquina, lo que hace es que busca su trabajo, lo que tiene que hacer, y lo que le carga son las diferentes operaciones. Entonces vamos a ver cómo, vamos a avanzar un poquito, aquí está. Yo digo, hay toda una serie podemos añadir toda una serie de tareas previas, aquí esto podemos hacerlo muy a medida para cada cliente. Y aquí veríamos lo mismo que hemos visto en el otro. La operación 1. Oye, ¿qué tenemos aquí? Una imagen, podríamos tener vídeos, tenemos aquí lo mismo, descripciones, las piezas que intervienen, recursos, documentación. Esto es lo mismo, pero con un aspecto mucho más interactivo. Pero además tenemos aquí un start, un hold, complete, cancel. Es decir, que no solo estamos viendo información, sino que estamos pudiendo imputar información o imputar datos. ¿Vale? Entonces, el operario está haciendo cosas que luego esa información puede ir a otros sistemas, al mes o al RP de turno, ¿vale? Entonces, veo aquí todos los recursos y yo puedo empezar a trabajar. Perdona, este mensaje fuera. Vale, y estamos viendo pues cómo estas imágenes, tengo un vídeo, todo en la misma web, todo muy interactivo y estoy viendo pues cómo hacer cierta operación. Se avanza un poquito, puedo girarlo, puedo verlo desde el ángulo que quiera, lo mismo que haría con un Creo View, e incluso podríamos ir más allá, podríamos verlo en realidad aumentada, por ejemplo. Ponerles ahí un código QR con un móvil o unas gafas, pudiese enfocar y verlo en realidad aumentada con una solo lens o con una tablet o un móvil. Y ver pues una operación de montaje en realidad aumentada. ¿Vale? Pues en lugar de ver el paso a paso con imágenes, pues lo veo de esta manera. Avanzo un poquito y os enseño un detallito nada más. Aquí, justo. Es aquí el operario podría añadir notas y guardarlas y eso iría al sistema que decidamos. Y esa información le llegaría al responsable de producción, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, toda esa interactividad del operario con la documentación, con el sistema y con los sistemas de alrededor es lo que va a aportar pues una evolución adicional, ¿no? Y si me voy a una de las operaciones avanzadas, veremos que incluso podríamos llegar a ver, avanzo un poquito, que creo que hay una imagen aquí. Aquí estamos viendo
como las características de control, e incluso podríamos que el torque que vamos a hacer, introducir el valor, o incluso si tuviésemos una herramienta que estuviese conectada, que tuviese temas de IoT, podríamos hacer que cuando cogiéramos nuestra llave nanométrica o cualquier otro tipo o un pie de rey, por ejemplo, y midiéramos ese valor, el pie de rey, el valor obtenido, se imputase directamente aquí y en función de si es válido o no, se nos dijera que pasa o no pasa la inspección. Ese tipo de interacciones se pueden llegar a hacer. Ok, en conclusión o resumen o un poco para acabar y ver un poco lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué nos encontramos como grandes conclusiones? Bueno, que es muy importante, ahora, muy importante la- el poder gestionar todos los datos de manera integral, es decir, poder aprovechar y, la, in- y que, que haya un solo sistema donde todo el volcado de información esté allí y esté relacionada, pero no solamente la de ingeniería, sino también la de fabricación. ¿Vale? Con eso vamos a conseguir aprovechar mucho más los datos del producto y vamos a reducir esos errores, esos tiempos de transmisión, todas esas, bueno, el no hablarse entre departamentos. La transformación asociativa entre EBOOM y MBOOM, al final lo que nos va a permitir es desarrollar simultáneamente tanto el producto como el proceso de fabricación. De tal manera que vamos a ganar tiempo, no vamos a tener que esperar hasta que no esté acabado todo, yo no puedo empezar. No, yo puedo empezar a plantear y luego iré añadiendo las evoluciones que pueda haber o los cambios que pueda haber, pero no me tengo que esperar hasta el final. Y además, cualquier cambio que haya va a quedar completamente trazable, ¿no? Y todos esos cambios van a ser a nivel integral, no son los cambios de ingeniería y los cambios de producción, no, son los cambios del producto, donde afecta a veces, se detectan en producción o se detectan en ingeniería, pero afectan a todo el proceso. Y luego, lógicamente, poder conectarlo con los diferentes sistemas. Y eso es lo que pongo el RP, pero podría ser cualquier otro. Eso es otra de las grandes mejoras que vamos a conseguir con todo eso. Porque vamos a facilitar el que haya unos entregables o que la información fluya de manera adecuada entre los sistemas. Y por último, pues una de las, yo creo que de las importantes para mí, es que históricamente ingeniería ha dedicado muchísimo tiempo a crear un montón de información que la gran mayoría de veces no se aprovecha. Por lo tanto, es una inversión de tiempo enorme que la empresa aprovecha un porcentaje muy pequeño. Crea, imaginaros, todo lo que es diseñar un producto 3D enorme con toda su complejidad para que luego se haga un plano y una lista de materiales en Excel y se envíe a alguien. Y a partir de ahí hay alguien que coge y empieza a hacer un montón de cosas. Y a lo mejor las instrucciones de montaje las va a hacer con fotos que va a tener que hacer de nuevo o va a tener que coger los 3Ds y empezar a sacar imágenes manualmente. Pues aprovechemos el esfuerzo que se ha hecho en ingeniería para diseñar un producto y hagamos esa transformación a lo que nos interesa. Saquémosle partido a lo que acabamos de hacer, ¿no? Por mi parte, dos cosas, nada más. Primero, recordaros que bueno, el próximo 5 de noviembre hacemos un webinar sobre OnShape, que es una herramienta de CAD y colaboración en la nube. Recordaros también lo que os he dicho al principio, que por favor, en la medida de lo posible, rellenar la encuesta que nos ayuda a todos a mejorar en nuestras actividades. Si tenéis alguna pregunta, en principio, no sé si hay alguna y si no, también tenéis mi correo electrónico, que creo que lo he ido poniendo por todos lados y podéis contactar conmigo cuando queráis y si no, también a través de la web de la empresa. Me preguntan simplemente, vale, me preguntan si el producto es configurable. Eso hoy no lo he explicado. Ay, mira, aquí tengo un pequeño errata en el documento. Me preguntan si el producto es configurable. Primero, ¿qué hacemos cuando el producto es configurable? Bueno, me voy un momentito atrás, simplemente por explicarlo. Si el producto de ingeniería es configurable, que dentro de Windchill tenemos las opciones y variantes, es una funcionalidad de Windchill
muy habitual. Esas opciones y variantes que las aplicamos en ingeniería las podemos transmitir también a fabricación, es decir, podemos tener una estructura de fabricación donde aplicamos esas opciones y variantes. Y esas reglas o restricciones luego incluso las podemos llevar a las diferentes rutas o a las diferentes plantas. No hay ningún problema. Eso es algo que Winchill tiene contemplado y que podemos utilizar. ¿Vale? Hoy no lo he explicado porque opciones y variantes es como un tema en sí mismo que podemos dedicar y que me apunto incluso para poder hacer un día un seminario solo de eso, pero que sepáis que sí, que se puede integrar todo el concepto de opciones y variantes o configuración dentro de todo lo que acabamos de explicar. Lo dicho, si tenéis alguna pregunta, tenéis mi correo y bueno, agradeceros vuestra presencia, recordaros este seminario que vamos a hacer en breve y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.